tal, discípulos de Jesús? Una vez más aquí en este espacio, en los pasos del Maestro. Venimos desarrollando el tema el Evangelio. Y en el episodio anterior tuvimos la oportunidad de mirar varias citas bíblicas que nos hacen pensar en la condición en que se encuentra la raza humana. Y observamos pasajes como por ejemplo 1 Tesalonicenses, donde veíamos que Dios creó al ser humano en tres dimensiones, en cuerpo, alma y espíritu. Pero luego abordamos un análisis bíblico sobre cuál es la condición actual de cada una de esas tres condiciones y pudimos ver que en Génesis 2:17 la dimensión espiritual que le permitía al hombre relacionarse en estrecha intimidad con Dios se rompió, se causó una separación, fue destituido del huerto, destituido de la presencia de Dios y se causó una muerte espiritual. La Biblia en Ezequiel 18:4 establece una sentencia categórica de muerte, donde muestra que el espíritu, el alma del que pecare morirá. Y también vimos que está establecido para los hombres en Hebreos 9:27 que mueran una sola vez y después el juicio, y eso hace referencia al cuerpo, y pudimos observar que tanto el cuerpo, el alma y el espíritu del hombre se encontraban en una condición de muerte, una condición de separación, y esta es la condición real del hombre. Pero permítame ya abordar Romanos 3:23, donde podemos leer de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora tú puedes mirar allí en tu manual guía y puedes observar en el desarrollo que vas avanzando. Si has impreso el manual, entonces puedes llenar allí. Y encontramos esta cita de Romanos 3:23, cuando está esta declaración: por cuanto todos pecaron, están destituidos, están excluidos, están separados, están destituidos de la gloria de Dios. Y dos pasajes, dos capítulos más adelante, o tres capítulos más adelante, en el mismo verso 23, que es Romanos 6:23, podemos leer de la siguiente manera, porque dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero quiero hacer énfasis en la expresión la paga del pecado. Pecado no es simplemente un mal comportamiento o un comportamiento que lastima a otra persona, que así generalmente solemos definirlo. Pero realmente pecado es una condición que tenemos en toda la raza humana que nos incita a violar las normas divinas. Concretamente, un pecado es violación de las normas divinas. La transgresión de los estatutos divinos es lo que se define como pecado. En los Juegos Olímpicos de los tiempos de Jesús, la palabra pecado hacía referencia a el no dar en el blanco. Aquel arquero que lanzaba con su flecha, con su arco, una saeta y no daba en el blanco, la expresión que se usaba era pecó, no dio en el blanco. Ahora, esa es una forma también de ilustrarlo. Cuando hay unos lineamientos establecidos para nosotros en la vida, puestos por Dios en su palabra, y nosotros no damos en el blanco del cumplimiento de esos estatutos, sino que nos salimos de ello, pues incurrimos en un pecar, salirnos de la línea del carácter de Dios. Y cuando vemos las gráficas de esta página de la lección de hoy, pudimos notar entonces que cada una de las tres dimensiones del hombre estaba en una condición de muerte, separado como consecuencia de este pecado. Quiere decir entonces que estamos bajo las normas divinas. Por haber violado las normas divinas, como pasó en el huerto del Edén, quedamos destituidos en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Estas tres dimensiones quedaron excluidas de la comunión personal con Dios. Y por eso vemos en la segunda gráfica allí en el material, podemos observar la expresión Dios es santo, el hombre es pecador y la palabra muerte. Hay un gran abismo, una gran separación que está representando a la muerte entre los dos. Ahora, la santidad de Dios y el pecado del hombre no son compatibles.
Así que hay dos elementos de carácter que se repelen. La santidad de Dios, Dios que es 3 veces santo, 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 según Isaías capítulo 6, ¿sí? Y un hombre que es pecador y por cuanto sea salido de los lineamientos de Dios y que tiene una naturaleza pecaminosa, es decir, una naturaleza que le incita a actuar y que le lleva a sentirse agradado, que le gusta caminar fuera de los lineamientos de Dios, y esa es la condición también en la naturaleza actual del hombre. Como vemos con todo esto, el Evangelio empieza mostrando un panorama bastante trágico de la raza humana. Esta es la condición de la raza humana. Ahora, esta condición no es algo que podamos resolver nosotros por nuestra propia cuenta. Esta condición no es algo que un psicólogo, que un pastor, que un presidente, que un político, que un abogado nos pudiera resolver. Finalmente, esta es una condición bastante trágica y considero que el mayor problema que cada individuo tiene no es precisamente un problema económico, un problema de salud, un problema relacional con su familia, en su trabajo. No, el peor problema que el hombre tiene es justamente esto, es estar en una condición de separación, de muerte, una condición de distanciamiento de su relación con Dios. Ahí está el panorama. Ahora, frente a este panorama, viene una pregunta. ¿Qué hace Dios o qué tiene Dios frente a la condición del hombre? Y es el punto que vamos a abordar en el día de hoy. Según Ezequiel 18:4, ¿qué debe hacer Dios con el hombre? Ezequiel 18:4 ya lo estudiamos, donde dice: he aquí que todas las almas son mías, el alma del Padre como el alma del Hijo, el alma que pecare, esa morirá. Ahora, según ese pasaje, el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué debe hacer Dios cuando hay un lineamiento? Dios es un juez. Frente a sus normas, Dios es juez. Y como todo juez debe juzgar el actuar de los individuos que han sido acusados delante de él y juzgarlo a la luz de las normas, a la luz de las leyes. Y las mismas leyes le dan una indicación de qué hacer frente a ciertas conductas. Ahora, si hay una norma que dice: el alma que pecare, esa morirá, y este hombre, incluyéndote, estamos allí señalados, juzgados, y el juez logra, o más bien la parte acusadora, logra demostrar que hemos violado las normas divinas, y la norma dice, la ley dice que al alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿qué creemos? ¿Qué debería yo creer que va a hacer el juez conmigo o con cualquier persona que ha pecado a la luz de esta sentencia? Por supuesto, debe ejecutar la sentencia de muerte hacia el hombre porque su alma ha pecado. Pero, claro, algunos preguntan: pero bueno, Dios no es así, Dios no es tan malo, y a veces pensamos que hacer cumplir las leyes es ser malo. Pienso a veces que algunas personas que violan las normas de tránsito y luego se topan con la autoridad y le dicen: por favor, señor policía, señor agente, no sea malito, perdóneme la sentencia, perdóneme la multa, perdóneme el comparendo, como si él fuera malo por poner un comparendo. Él pone el comparendo porque yo violé la norma. La norma dice: no debo cruzarme el semáforo en rojo, y lo hice. Entonces el policía debe, si es honesto y es correcto y como debería ser, entonces debe ponerme el comparendo. Sí, debe requerir mis documentos, ponerme el comparendo, porque es la sentencia establecida por la ley cuando violo una norma de tránsito. Igual pasa con las leyes de Dios, pero a veces pensamos que Dios es malo porque debe ejecutar sus normas. Sin embargo, si la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4 verso 8, Dios es amor. Y hay una declaración allí tan abierta y parecieran ser cosas opuestas. La justicia divina debe hacer cumplir la ley, y la ley dice que el alma que pecare, esa morirá. Pero el carácter de Dios, que a la vez que es justo, también es amoroso. Y parecen dos aspectos que pudieran ponerse en contraposición y contrarios el uno del otro. Entonces, ¿por qué Dios no condena a todos
Dice la pregunta, ¿sí? Según Juan 1, primera de Juan 4:8, bueno, Dios es amor. La verdad, Dios ama al hombre, pero el hombre ha violado las normas de Dios. Imagínese esta situación. Un juez recibe en juicio a una persona que es acusada por la fiscalía de cometer una sentencia, y qué sorpresa para el juez que quien está siendo acusado es su propio hijo, y su propio hijo entonces allí está señalado de haber violado, y hay suficientes evidencias para demostrar que sí, que violó la norma. Pero este juez ama a su hijo, y ahí está el conflicto. El juez es justo y debe hacer cumplir la justicia, pero el juez es amoroso porque ama a su hijo y quisiera hacer algo para evitar que la condena llegara al hijo. Y esa quizás es la decisión que Dios debe tomar. ¿Qué debería hacer Dios entonces en este caso? ¿Condenarnos porque Él es justo? ¿O debería perdonarnos, sí, y no ejecutar esa sentencia de muerte? Pero ahí está lo que llamamos el dilema de Dios. Leamos lo que dice allí. Si Dios nos condena a todos por nuestros pecados, estaría ignorando su amor, al parecer. Y si nos perdona a todos, olvidándose de nuestros pecados, estaría violando sus propias normas, su propia justicia, la cual demanda juicio de muerte por el pecado. Y vemos esto como el dilema de Dios. Vuelvo a la situación del juez. Su hijo está siendo señalado de pecado y hay suficientes evidencias. El juez tiene la autoridad de determinar qué hace. Si usted estuviera en los zapatos de ese juez que tiene que hacer cumplir la ley, pero la ley dice el que violare este aspecto de la ley debe morir, ahí hay un conflicto en su corazón si usted es el juez, porque tiene que ejecutar la sentencia de muerte sobre su propio hijo, pero usted ama a su propio hijo. Y eso es lo que llamamos el dilema de Dios. Y por eso viene la pregunta, y ahí hay un renglón en el que me gustaría que usted escribiera allí su propia apreciación. Si estuviera en los zapatos de este juez del que estoy refiriendo, cuyo hijo ha violado la norma y la ley dice que debe ser ejecutado, ¿sí? ¿Qué decidiría hacer? ¿Ejecutaría a su hijo? ¿O violaría las normas y haría cierta triquiñuela? Dios no es así. Dios no va a violar sus propias normas, pero Dios ama al pecador. ¿Cuál sería la condición? ¿Qué decisión tomaría? Mire la gráfica, y ahí en la gráfica puede ver Dios y aparece un signo de interrogación y debajo de él aparece el hombre. Es como diciendo, ¿qué hago con este hombre? ¿Qué hago con el hombre que he creado, que he amado con todo mi corazón, pero que ha violado mis normas? Y mis normas son claras, dicen que el alma que pecare morirá, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, y han sido destituidos de mi presencia por haber violado. Así que, ¿qué hacer? ¿Les damos sentencia de muerte? Pero Dios es amor. ¿O le damos vida, lo perdonamos, pero ha violado sus normas? Si sus normas son claras, el que comete esta violación de las normas, entonces debe morir. ¿Qué hacemos? ¿El hombre será perdonado o el hombre será condenado? ¿Será que el juez, por su amor, perdonará al hombre y pasará por alto la sentencia de juicio? El riesgo de esto es, bueno, está bien, ¿sabes qué, hijito mío? No te voy a condenar, vamos a pasar por alto, aquí hacemos algún negocio y tú vete feliz a seguir viviendo tu vida como tú quieras, porque yo he decidido perdonarte porque te amo mucho. Creo que eso sería precisamente una pésima demostración de amor, porque este hijo debe recibir lo que merece por sus faltas. Si estuviera en los zapatos de este juez, ¿qué decisión tomaría? Piénsalo bien. Nos vemos en el próximo episodio.